Buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 aquí en la pantalla de C5N con toda la información. El cierre de una jornada realmente sofocante en todo el país, pero que también tiene una alta temperatura para la política y sobre todo para el conflicto. Es un arranque de año inusualmente conflictivo el que se está viviendo en este 2018. Un enero que tuvo muchos ajustes de precios especialmente, muchos sub y bajas en la City y además un dólar que hoy especialmente tocó un nuevo récord, el récord de 20,20. ¿Qué pasará? ¿Qué traslado tendrá a precios este dólar a 20,20? Bueno, lo vamos a discutir hoy en profundidad aquí en Minuto 1. Pero antes de esto, antes del precio del dólar y antes de las repercusiones que seguramente vaya a tener en la agenda oficial y en el set de precios de la economía, una novedad que nos desayunamos hoy, la verdad, a través de un medio que mal podría considerarse opositor, el diario La Nación, que reveló, haciendo un relevamiento pormenorizado de todos los cargos susceptibles de haber tenido o tener en este momento familiares de funcionarios y ministros a su cargo o a su frente. Bueno, se quedan todos. Se quedan todos. Los que se iban, los familiares, el nepotismo que terminaba en la administración Cambiemos, la vuelta de página que había promocionado el presidente diciendo incluso esto nos va a costar porque vamos a sacrificar gente capaz, miembros de nuestro equipo que nos sirven mucho. Bueno, resulta que no van a sacrificar a casi nadie. 11 funcionarios nada más van a ser removidos en virtud de este decreto. Un decreto que no incluye ni a los familiares insertos en otras administraciones, en la administración provincial, en la municipal, en otras administraciones de otras provincias, organismos descentralizados. Bueno, quedó tan rengo ese decreto en el cual supuestamente se iba a basar el fin del nepotismo, que no se terminó en absoluto el nepotismo. El informe y las caras de los que se van y los que se quedan en instantes aquí en Minuto 1, como cada noche en C5N, la realidad. Bueno, el dólar, nuestro segundo tema, lo decíamos, 20,20. Miren, el dólar vale exactamente el doble de lo que valía el dólar oficial cuando asumió Mauricio Macri. Centavitos más nada más. Valía 9,75 el día que entró por primera vez con la banda puesta el presidente Mauricio Macri a la Casa Rosada, y hoy vale unas moneditas más del doble que en ese momento. Claro, devaluar la moneda, fíjense ustedes la maxi devaluación que sufrió el peso en el último mes y medio. En diciembre el dólar valía 17,60. No es casual que estemos a las puertas de una inflación de 5 puntos en solo 2 meses. El aumento del dólar se traslada a precios en Argentina y por eso preocupa hoy nuevamente estos 25 centavos que trepó la divisa en las vísperas, además de un mega feriado bancario, pues mañana hay paro de bancos, virtualmente no se va a operar en la plaza financiera. Y después tenemos sábado, domingo, lunes feriado, martes feriado. Dicho sea de paso, prepárese para esa prolongada seguidilla de feriados y el paro bancario de mañana. Hay alternativas a los cajeros para obtener efectivo para no pasar un fin de semana largo sin plata en el bolsillo. El último, la cumbre del PJ. Tenemos nuestro móvil, el móvil en vivo de C5N, allí donde el peronismo como principal partido de oposición trata de reorganizarse con la mira puesta en el 2019, el año que viene. Hasta ahora el gobierno siente que tiene la reelección comprada, asegurada, regalada. ¿Por qué? Gracias a la dispersión de la oposición. Lo que están debatiendo hoy allí en la UMET, en la sede de la Universidad Metropolitana de los Trabajadores, un lugar donde juega de local Víctor Santamaría, el titular del PJ porteño, es precisamente eso. Si la oposición se va a unificar, si el peronismo puede volver a incluir, a englobar a todos los que se dicen peronistas, formen parte de la estructura del PJ o no, como el caso de Sergio Massa. Bueno, un elemento clave es efectivamente lo que vaya a decidir Sergio Massa y su tropa, y por la información que circuló hoy,
en el Frente Renovador hay también tensión importante respecto de quienes quieren sumarse a esto y quienes no quieren de ninguna manera sumarse a esto. Pero pongámonos ya mismo en marcha con el nepotismo de el gobierno, de los gobiernos en realidad. Pero bueno, quería mostrarse como una excepción el presidente. No lo logró, al menos en virtud de este decreto que se dio a conocer con bombos y platillos, con toda la pompa, hace un par de días nada más, la semana pasada. Bueno, ¿quiénes se quedan? ¿Quiénes se van? Los vamos a ver uno por uno. Tampoco son tantos los que se van, así que tenemos chance de nombrarlos y de conocer cada uno dónde trabaja. Los más afectados, por supuesto, la familia Triaca. La familia que toda junta, incluyendo al ministro, a la hermana, a la otra hermana, al cuñado, casi que juntaban 1 millón de pesos en sueldos por mes del Estado Nacional. Bueno, ¿quiénes se van? Lo vemos en estas placas que efectivamente incluyen a casi toda la familia de Jorge Triaca. María Cecilia Loxisano, la esposa de Jorge Triaca, coordinadora de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud, una pieza clave en el Ministerio de Salud, bueno, que en su momento manejó también parte del dinero para tratamientos especiales, de las obras sociales, o sea, tenía cierta imbricación con la tarea de su marido al frente del Ministerio de Trabajo. Bueno, María Cecilia Loxisano se va, quedó muy expuesta, su marido quedó muy expuesto, muy debilitado por el escándalo de su ex empleada en negro, Sandra Heredia, y la mujer paga los platos rotos, se va entonces del Ministerio de Salud en virtud de este nuevo decreto presidencial. ¿Quién más se va? ¿Quién más se va? Bueno, hay más Triacas. Lorena Triaca, la hermana de Jorge Triaca, directora de Asuntos Externos de la Agencia Nacional de Inversiones. La mujer encargada de la danza de la lluvia, que no fue, se va de la Agencia Nacional de Inversiones sin haber tenido demasiado éxito en su tarea. Lorena Triaca, entonces, también deja el cargo. Hay otra hermana de Jorge Triaca que también se ve alcanzada por esto, que es Mariana Triaca, la otra hermana, directora del Banco Nación, pobre, apenitas asumida allí en el directorio del Banco Nación. No sé si no llegó a cobrar un sueldo solo, pero también abandona ese puesto en virtud del decreto presidencial. Claro, el decreto presidencial engloba a los familiares directos, consanguíneos o cónyuges de los ministros, de los 22 miembros del Gabinete Nacional. Y ahora vamos a ver por qué las excepciones tienen las excusas más disparatadas. Seguimos. ¿Quién más se va? ¿Quién más se va? Sigue el efecto del decreto presidencial. Andrés Peña, el hermano de Marcos Peña, algo menos tuneado, subsecretario de Desarrollo Institucional Productivo del Ministerio de Producción. Otro que se va sin haber cosechado grandes laureles. El Ministerio de Producción, se sabe, es uno de los que menos ha cambiado en su gestión, uno de los que menos frutos ha logrado cosechar. Se va Elena Bordeu, la media hermana de Fernando de Andrés, que también es medio pariente del presidente, pariente político de una de las anteriores esposas. Ella era funcionaria de la jefatura de gabinete, no tenemos foto suya porque ocupaba un cargo de tercera línea. Pero se va entonces Elena Bordeu, media hermana de Fernando de Andrés y familiar de Ivonne Bordeu, como decía una de las ex mujeres del primer mandatario. Se va también Juan Diego Echevere, un mes trágico para las finanzas de la familia Echevere, tuvo que devolver los 500.000 pesos que le había dado la sociedad rural como bono, y también su hermano menor, Juan Diego, debió dejar de ser delegado del ENACOM. Seguramente el Estado pierda mucho con la pericia que acumulaba Diego Echevere en materia de comunicaciones, satélites y demás. Victoria Gostoya, esposa de Rogelio Frigerio, ella también se va, alcanzada por el decreto,
la coordinadora de articulación de asuntos internacionales de desarrollo social. Ese era el cargo que tenía en el ministerio que la política argentina por lo general reserva a las mujeres, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Social, ese sesgo que tenemos los argentinos, porque fíjense, en todos los colores políticos, por lo general el primer ministerio de una mujer es Desarrollo Social. Ahí, en este caso, además, la esposa de un ministro estaba con un cargo clave, lo abandona a partir de ahora. Enhorabuena cuando empiecen a haber ministras de Economía, cancilleres y demás. Octavio Frigerio, otro familiar del ministro del Interior, que era director de YPF. Sepan ustedes que los directores de YPF ganan más que los ministros. Y el papá, bueno, la línea sucesoria del fundador del desarrollismo, deja este cargo en YPF también en virtud del decreto. ¿Tenemos más, Nico? Ya se están acabando. Creo que quedan un par nada más, eran 11 en total. Matías Agustín Santos, el hijo del ministro de Turismo, era el jefe de gabinete del Ministerio de Turismo, se va también, deja de ayudarlo al padre. Rodrigo de Loredo, el caso más escandaloso, el hombre que confirmó ante los micrófonos que no sabía nada de satélites, pero era presidente de ARSAT, la empresa estatal de satélites, por ser el yerno de Oscar Aguad. No solo esto, también dijo en radio, seamos francos, lo cito textualmente de memoria, pero dijo algo así como: seamos francos, siempre los designados políticos fueron por amiguismo o por familiaridad con los funcionarios. No hacía falta de Loredo que cometiera ese sincericidio, pero le costó el cargo. Y el último, Juan Pablo Álvarez Echagüe, cuñado de Guillermo Dietrich, en el Instituto Argentino de Transporte, allí lo había colocado su cuñado, el ministro de Transporte, también se va, alcanzado por el decreto presidencial. Estos son los que se van. Estos son los que se van. Ya vieron, digamos, en un universo de 200 ministros, secretarios y subsecretarios, claro, uno pensaba que los familiares de todos ellos se iban a ir del Estado, ocuparan los puestos que ocuparan, de tercera línea, directores nacionales. No. Nada de eso, porque el decreto fue de alguna manera una sobreactuación, reprochado incluso por miembros de la misma fuerza política de Cambiemos. El decreto decía, se van todos. Bueno, se quedan todos. ¿Quiénes se quedan? Lo tenemos también para compartir con ustedes. Esto es lo más jugoso, los exentos del decreto presidencial. Ana Frigerio, hermana del ministro del Interior, coordinadora en cascos blancos. La consideraron una funcionaria de carrera, y el decreto dice que quedan exceptuadas las personas designadas por concurso o que cuenten con estabilidad en el cargo. No se va, entonces, Ana Frigerio del manejo de los cascos blancos. ¿Quién más, Nico? Tenemos para todos los gustos y de todos los apellidos. Mario Frigerio, tío de Rogelio Frigerio, subsecretario de Investigación, Desarrollo y Producción en el Ministerio de Defensa. Esta fue la justificación oficial. Está exento porque el decreto alcanza los vínculos de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral, hasta el segundo grado. Me perdí, vamos a hacerlo con geometría. Alcanza los vínculos de parentesco tanto en línea recta, o sea, un tío vendría a ser en línea diagonal, ¿no? Como arriba y al costado. Claro, pero la diagonal también es recta. Perdón. Bueno. Claro, pero este dice que alcanza línea recta o línea colateral. Es lo mismo. Bueno, se queda el tío de Rogelio Frigerio. Mañana lo explicamos con un triángulo, con una escuadra, no sé. Ahora le voy a preguntar a Baradel a ver si me ayuda con el pizarrón. ¿Quién más? ¿Quién más se queda? Las excusas son así, son de ese nivel. Cecilia Stanley, la prima de Carolina Stanley, jefa de gabinete de asesores de la misma cartera, de la cartera de Desarrollo Social. El decreto no incluye primos. Ella entró a la gestión de la ciudad hace muchos años, no va a renunciar. Pero entonces, primos, si el tío no entra porque es en línea recta. O sea, en línea recta sería padre, hijo o hermano. La línea diagonal que une con el tío o con el primo, para mí es recta también. En todo caso, cambien la palabra, porque confunde.
Eso es lo que dijo el gobierno, por lo cual se está quedando la prima de Carolina Stanley. Sigamos, porque hay muchos ejemplos más. Está la hermana de Laura Alonso, que encima amenazó a la colega que publicó que Soledad Alonso trabajaba allí. Bueno, esta es Alejandra Ilia, la prima de Gabriela Michetti, jefa de su despacho en el Senado. Es familiar en 4º grado de consanguinidad y no está nombrada en el Poder Ejecutivo. Claro, ese es el otro truco, ¿no? Porque, fíjense ustedes, una persona clave para el gobierno de María Eugenia Vidal es su jefe de gabinete, Federico Salvay. Federico Salvay es el marido de Carolina Stanley. Ahí hay un cónyuge, hay un grado, no sé cómo decirlo, en rectas, curvas o oblicuas, pero muy cercano, directo. Y ahí, bueno, no pasa nada. Lo mismo con los funcionarios que están en el gobierno de la ciudad. Empezó, por la información que tenemos nosotros, un juego de enroques donde a algunos le decían, bueno, vos te vas, pero no te preocupes porque te empatamos la plata en el gobierno porteño con otra cosa. Ese juego de enroques es el que, en definitiva, sustenta el que se queden todos. Berco, además el decreto no alcanza a los legisladores. Esa es otra cuestión central. O sea, así que no estaba incluido ni la Oficina Anticorrupción, ni los legisladores, todos estaban afuera, son solo los ministros. Vean por último la excusa que pusieron en el entorno de Laura Alonso, la jefa de la Oficina Anticorrupción, para que su hermana mantenga su cargo. No va a renunciar porque el titular de la Oficina Anticorrupción no está alcanzado por la norma. Ahí lo que te decía. Claro, pero la Oficina Anticorrupción sí fue designada por el Ejecutivo. Exactamente. Igual, Berco, déjame decirte algo. Esto lo hicieron con un fin ético de transmitir a la sociedad un marketing de que este gobierno no iba a hacer lo que teóricamente hacían otros gobiernos. Nadie va a echar a nadie. Si no te vas de propia voluntad, nadie te va a decir absolutamente nada. Y de propia voluntad se fueron 11, nada más. Hay un montón más que por más que esté en el decreto, se van a quedar porque nadie lo va a echar. Esto está claro, ¿eh? Es voluntario, es un retiro voluntario, porque si no me quedo, nadie me puede echar. Esto es así. Yo les seguiría mostrando placas con más gente que se queda, pero lo tengo a Agustín Rossi acá. Y la verdad, el caso de Agustín Rossi fue paradigmático de esto en el gobierno anterior. Incluso hace poco estuvo Yamil Santoro acá, que no me acuerdo si inició un juicio contra su hija, contra Delfina Rossi, cuando fue directora del Banco Nación. Y lo consideraron por poco una traición a la patria. ¿Cómo ve esta situación? ¿Qué siente cuando ve que el presidente primero saca un decreto así, después se van 11? Bueno, siento lo mismo que sentí en el momento que hizo el decreto, que en realidad era toda una serie de medidas más efectistas que efectivas. Esto con los familiares, junto con un decreto que ahorraba 1.500 millones de pesos, que significan el 0,047 del presupuesto general de la Nación, 2 días de tasa de interés de la LEVAC promedio que pagó el Banco Central el año pasado, 890 millones de pesos, reducir la planta política en un 25% cuando lo habían aumentado en un 30% a partir del 10 de diciembre. Me parece que en realidad este tema de los familiares se hizo para sostener en el cargo al ministro Triaca. Y lo grave es que el ministro no explicó las 4 cosas que tiene que explicar. Porque pidió disculpas por el insulto, como si fuese un insulto personal, y en realidad lo que le estamos criticando es que ese insulto está agravado por la situación de poder que él tiene, por ministro de Trabajo, y agravado más aún porque es una mujer a la cual insultó. No explicó que la tuvo trabajando en negro. ¿Por qué la tuvo trabajando en negro durante tantos años? No explicó lo que todos nosotros pensamos, que en realidad estuvo designada en el SOMU para que el SOMU le pague tareas que realizaba en la casa de la familia Triaca, y nadie explica el escándalo de la intervención en el SOMU. Digamos, los que vinieron a luchar contra la mafia sindical hacen una intervención que es escandalosa, por decirlo de alguna manera. Entonces, la verdad es que todos pensábamos que esto iba a pasar. Todos pensábamos que iban a hacer ese decreto y que iban a buscar los distintos artilugios para tratar de zafar a la mayor cantidad de gente. Todos pensábamos
este mecanismo que si no estás acá te voy a nombrar en el gobierno de la ciudad o si no en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces, pero lo cierto es que el decreto ese famoso que hizo el presidente cuando vino del viaje de Europa, cuando vino de Francia, claramente era fulbito para la tribuna. Bueno, como dije así... yo en ese momento, era algo para no hacer absolutamente nada. Bueno, y esto me parece que es así, digamos, ¿no? Yo lo que rescato, lo que subrayo es el doble estándar. Hay funcionarios que se indignaban con el caso de Delfina Rossi en el Banco Nación y que ahora sostienen esto sin sonrojarse. Bueno, pero eso del doble estándar no está solamente con lo que sucedió con Delfina, está con todos los casos. Digamos, no. La verdad es que el doble estándar en la política argentina viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo. Bueno, así entonces, lo anunciaba... ¿por qué no se dice la verdad de lo que sucedió en la reforma previsional con los gobernadores? Ahora vamos a Extorsionaron a los gobernadores. Ahora vamos a eso. Extorsionaron a los gobernadores. Tenemos mucha más introducción todavía. La austeridad tiene que partir de la política. Es el lugar donde mucho tiempo los que debían entender el poder como un servicio estaban más preocupados por beneficiarse a sí mismos que por cuidarnos. Una política donde el clientelismo, la corrupción, la irresponsabilidad fueron moneda corriente. A partir de ahora, los familiares de los ministros no van a poder ser parte del gobierno. A partir de ahora, los familiares de los ministros no van a poder ser parte del gobierno. Bueno, ahí quedó, en letra muerta o en video muerto en este caso. Así es la realidad, este es el efecto que tuvo el decreto, va a ser eso, y los pequeños achiques de las estructuras políticas que, como bien remarcaba recién el diputado, en realidad son el retiro de los que ya se habían inflado, los cargos que ya se habían inflado cuando los ministerios, los cargos en el gabinete pasaron de 15 a 22. El segundo de los temas que tenemos para compartir con ustedes es el dólar en un nuevo récord. Y una catarata de conflictos sociales que hoy, en un día también de temperaturas récord, le metieron calor a la calle. En el INTI, lugar donde nosotros hemos profundizado bastante en los últimos días, ¿qué pasó en el INTI? Bueno, hubo una nueva movilización contra los 254 despidos. De los 3.000 trabajadores que tiene el INTI, el gobierno quiere deshacerse casi de un 10%. El INTI, como contamos acá, se dedica a verificar las balanzas, los juguetes para que sean inocuos, los artefactos para el control de alcoholemia, todos los instrumentos de medición que se usan en el país. Y evidentemente el gobierno considera esa tarea algo superficial, algo prescindible. Bueno, hoy hubo una nueva movilización y nuevamente una presencia tupida de las fuerzas policiales. ¿Qué más? El Posadas, el Hospital Posadas, donde hay 122 despidos, hospital administrado por la Administración Pública Nacional. Ahí tienen una nueva marcha hoy, donde estuvo presente C5N para recoger estas imágenes. Presencia de organizaciones de izquierda, solidaridades gremiales y las madres de Plaza de Mayo. El caso de Fanazul también volvió a las calles porque esta sede de fabricaciones militares en Azul está dejando prácticamente a medio pueblo muerto. Es muy impactante lo que ocurre allí en el territorio. La solidaridad es de gente que nada tiene que ver con fabricaciones militares, pero que está apoyando los acampes, las movilizaciones de los familiares, de los propios trabajadores. Y una nueva movilización, como digo, con el calor que hizo hoy en todo el país.
ANSES, por último. En ANSES hay unos 60, 70 telegramas de despido. En algunos casos son telegramas, en otros son rescisiones de contratos. Y por ese motivo el gremio APOPS dispuso ayer y hoy no atención del público. Ustedes saben que en la ANSES se atienden todos los beneficiarios de planes sociales, jubilados, asistencias de todo tipo. Bueno, no hubo en la ANSES atención al público y hubo también una marcha del gremio con el apoyo de ATE. Allí se ve a los dos gremios movilizados contra los despidos. Y la crisis social no se termina ahí, porque se expresa también en problemas en empresas que, siguen despidiendo. Todavía no derivan marchas, pero, por ejemplo, el caso de Ferrobaires es un caso que empieza a preocupar mucho, porque, claro, una empresa que viene en crisis desde hace 5 o 6 años, que presta un servicio en la provincia de Buenos Aires realmente desatendido por la última administración y por esta, pero que ahora el gobierno de la provincia decidió que directamente va a cerrar y que deja 1.500 trabajadores en la calle. ¿Qué va a pasar con ellos? Incógnita total. Lo mismo, la misma incertidumbre que sienten los trabajadores de Electrolux, donde ya hay 80 despidos en medio de una avalancha de aparatos importados de todo tipo que dejan completamente a la intemperie a estos trabajadores. Bueno, esa es la realidad que hoy volvió a expresarse en las calles. Como digo, jornada de temperatura récord de 40 grados de sensación térmica, pero a la vez una jornada de muchas protestas callejeras que no amedrentaron a los trabajadores en estas situaciones de crisis. Y nuestro tercer tema del día, la cumbre del PJ, que se dio aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero con presencias de un arco bastante amplio de los que se autodenominan justicialistas. Tenemos el móvil de C5N allí y fíjense, la postal ya... La foto que nos entrega el monitor ya llama la atención porque, bueno, se presentaron por dos fuerzas políticas distintas. Alberto Fernández tiene el micrófono, así que lo saludo al primero. ¿Cómo le va, Alberto? Alejandro Berkovich aquí. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Se están reproduciendo? No, estamos realmente haciendo algo que debimos hacer mucho tiempo, ¿no? Que es tratar de ver, primero de unirnos en un espacio común, de respetarnos, de entender que tenemos visiones diferentes, no necesariamente iguales, pero que es necesario la unidad si es que queremos generar una alternativa para el futuro. Con esa idea nos unimos, con esa idea hicimos lo de hoy, muy contentos porque la convocatoria fue muy llamativa por la cantidad de gente y también por la cantidad de dirigentes que nos acompañaron, que creemos que lo único que están expresando es la voluntad del conjunto opositor de poder construir una alternativa hacia el futuro. Felipe, el Frente Renovador, bueno, tuvo públicas diferencias. Escucho mal, perdón. ¿Ahí me escucha mejor? Hola, hola. Hola, hola. Sí, ahí sí, a ver. Sí, no, Sí. decía que el Frente Renovador, expresó sus públicas diferencias, en la campaña confrontó bastante con Unidad Ciudadana, pero lo veo ahí, muy amablemente saliendo del mismo encuentro que Daniel Filmus. Ustedes fueron representantes fuertes de esas dos fuerzas en las últimas elecciones. ¿Cómo se para el Frente Renovador ante esta posibilidad de unificarse? En primer lugar, lo que nosotros hicimos no es representar exactamente a la totalidad de nuestros espacios, ¿no es cierto? Tampoco ocurre eso en Unidad Ciudadana. Ahora, creo que en Unidad Ciudadana lo respetan a Daniel Filmus y a todos los demás que han estado, y a mí me respetan el Frente Renovador. Yo no vine por el Frente Renovador, soy un integrante del Frente Renovador, sin duda, y tengo el respeto de mis compañeros y la confianza de ellos, pero hay diversidad sobre esta metodología en el Frente Renovador. Lo que quiero destacar es que lo que nosotros dijimos es, falta un año y medio, un poco menos, para que haya que poner listas de candidatos para gobernar este país y las provincias. Había que empezar a mover
en un momento que para nosotros es muy grave en la Argentina. A nosotros nos parece grave lo que está ocurriendo en la Argentina, grave lo que está sufriendo la gente, grave, digamos, lo que está ocurriendo. Nos parece que estamos frente a un plan, digamos, de destrucción de lo bueno del pasado, hablando solo de lo malo del pasado. De eso quería preguntarle justamente, Felipe, usted hoy estuvo en el INTI. Esta situación social, ahora la suba del dólar, la disparada de la inflación de los últimos 3 meses, ¿eso cataliza una posible unidad opositora? La idea, digamos, que más nos une, no está conversada, son los hechos de todos los días. La actividad que podemos llegar a tener en el Congreso si el gobierno decide activar el Congreso, que lo desactivó durante todo febrero, usó DNUs. Pero, digamos, la reacción nuestra frente a las medidas, frente al aplauso permanente a la represión, a la exaltación de cualquier posibilidad de violencia desde el Estado, a la acusación de que cualquier movilización y protesta, cuando este año va a haber muchísima protesta en el 2018, porque la gente lo siente así, es un acto contra el Estado o contra la democracia. El repetir eso permanentemente a nosotros nos pone en guardia. Entonces, nos une Macri antes que nadie. Es el primer gran factor de unión. Y el segundo es que nosotros no somos cumbre. Somos militantes con distintos grados de desarrollo, pero bastantes años de experiencia, que no somos los más convocantes. Hay otros que convocan más. Pero nosotros somos los que empezamos. Nuestra ofrenda, nuestra actitud es la de empezar. ¿Empezar a qué? A discutir. ¿A discutir qué? ¿La Argentina? ¿O usted cree que discutimos candidatos hoy? No, me imagino. No, hubo mesas donde se discutían los candidatos. Daniel Filmus también está ahí, me lo pasa un cachito. Ahí, Filmus. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Decía ayer Alberto Fernández que con Cristina no alcanza, pero que sin Cristina no se puede. Y Cristina, bueno, dejó en claro que es la que más votos junta dentro del peronismo. ¿Eso no le va a impedir sentarse a dialogar con otros sectores que incluso fueron por otras estructuras políticas? Bueno, como dijeron Alberto y Felipe recién, nosotros lo que hicimos fue dar un paso en torno a la unidad, dar un paso en torno a un programa común. Primero pensando en la coyuntura, en lo que ustedes estaban hablando antes que entremos nosotros al programa, que tiene que ver con cómo es castigado nuestro pueblo por las políticas oficiales, pero también para discutir y elaborar programas hacia el futuro, digamos, ese es el objetivo central. Escuchar lo que nos dice la gente en la calle. Cuando Felipe, Alberto y yo vamos caminando solo por la calle, la gente se acerca y nos dice, únanse, no se soporta más esta situación de un gobierno que con DNU y con leyes que perjudican a las grandes mayorías están avanzando. Pero no es nuevo, las 3 fuerzas que estamos acá votamos juntas en contra de la reforma previsional que perjudicó profundamente a los más humildes, a los jubilados, a los que reciben la asignación universal. Así que estamos caminando en esa dirección con mucha humildad como un aporte más. Hemos visto, tuvo acá el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Menéndez, el presidente del Partido Justicialista Nacional, Gioja, y fueron a entrevistarse y se vieron con muchos otros referentes de otras fuerzas políticas, porque hoy hay que escuchar, insisto, lo que dice el pueblo y lo que nos pide es que nos unamos. Y como decía Felipe recién, habrá tiempo para las candidaturas, hay paso, así que el 18 es un año de juntarnos, de elaborar, de, por supuesto, luchar en contra de las medidas que toma el gobierno, y ya el 19 será un año donde habrá que tomar las definiciones respecto a lo que me preguntabas vos, de la cuestión electoral. Alberto, estas también son semanas de definiciones en lo judicial, y es ineludible que hay como 20 exfuncionarios del gobierno anterior o adyacentes que están presos con prisión preventiva. ¿Esto no los puede dividir? Le pregunto específicamente porque ayer, por ejemplo, fue Florencio Randazzo a prestar su testimonial en el juicio de 11-2 y dio a entender que la gestión que lo precedió, la de Julio De Vido, que está preso, no fue la mejor en materia ferroviaria. A ver,
Hay problemas judiciales que deben resolverse en la justicia. En la justicia también hay inventos judiciales que deben preocuparnos a todos. Yo la verdad lo que quisiera es que los que tienen imputaciones en la justicia con algún viso de legalidad rápidamente respondan ante la justicia, que es donde deben responder, y dejen que la vida política siga avanzando. Aquellos casos en donde la justicia está cometiendo tropelías, en verdad prestémosle atención porque como ciudadanos debe preocuparnos. Yo he mencionado en los últimos días algo que a todos nos debe llamar la atención, ¿no? Hay un juicio oral en este momento donde se investiga el encubrimiento agravado del caso AMIA, y ahí hay funcionarios menemistas y funcionarios de la justicia implicados que tienen acusación fiscal que piden hasta 13 años de prisión. Es la misma imputación que tiene Carlos Zanini, que no fue imputado jamás por la justicia y que está preso. La verdad es que ahí tiene usted un caso donde la justicia está cometiendo una tropelía. No solamente por haber politizado una decisión, judicializado una decisión política, sí, claro, sino por haber avanzado al punto de meter preso a alguien que tiene la misma imputación que otros, sobre quienes pesa un pedido de prisión de 13 años y están libres. Entonces, en esos casos es una preocupación de todos nosotros. Donde hay casos de corrupción, donde ha habido inconductas funcionales, que cada uno responda, porque lo que todos queremos es que esto cuanto antes se resuelva para que Macri no siga usando la justicia con fines políticos. Última a Felipe, le quiero preguntar y los libero a los tres. Muchas gracias por este contacto con el móvil de C5N. Felipe, ¿se imagina a Graciela Camaño en la próxima de estas juntadas? ¿Se imagina a Sergio Massa en la próxima de estas juntadas? Estuve ayer a la tarde varias horas reunido en bloque de diputados. Vino Sergio y está la presidenta nuestra, que es Graciela, y esta mañana fuimos juntos con Sergio, Graciela y todos los compañeros diputados, diputadas, a Migueletes, a la puerta del INTA, a apoyar a los cesanteados, a escucharlos, a hablar con ellos, a hablarles a ellos también y a comprometernos con ellos como nos vamos a comprometer en todas las causas populares. Así que cómo me imagino yo en el futuro muy cerca de Graciela y Sergio peleando por las causas populares. ¿No les va a dar escozor el kirchnerismo a ellos? A mí me dan escozor algunas otras cosas. Escozor es una palabra que tenemos que aprender a superar si uno quiere avanzar en política. Ya lo creo, ¿no? Gracias. Hay que rascarse en privado. Gracias, Felipe, muchas gracias a los tres. Gracias, Filmus, gracias, Alberto. Hasta la próxima. Nosotros retomamos este debate aquí, en nuestro estudio. ¿Cómo ve esa postal, Rossi, usted? Yo estuve ahí hasta recién. La verdad que me parece que, como decían los tres compañeros, es un aporte a un debate que el conjunto de la oposición tiene que dar. Y lo cierto que yo creo que lo valioso de hoy fue que intentamos democratizar el debate, porque no quedó solamente en la foto de 2 o 3 de dirigentes de distintos espacios políticos que se juntan, sino que se hicieron una serie de comisiones, hubo expositores de todos los espacios políticos, y hubo mucha presencia. Y me parece que es eso, digamos. Le pregunté ¿no? por lo del escozor con una metáfora, pero digo, le pregunté específicamente a él por Camaño, porque me viene a la mente la imagen del bife entre Camaño y Kunkel, y no me los imagino sentados a la misma mesa definiendo un programa o una lista. Quizás me equivoco yo. Pero lo que pasa que si nosotros personalizamos el proceso político, este proceso político, nos vamos a equivocar. Y si le ponemos, y si a la personalización la cargamos de anécdotas, no quedamos nada, digamos, no queda nadie. A mí me parece que el escenario es este. Hay un gobierno, ese gobierno está gobernando claramente en contra de los intereses del pueblo, perjudica a los trabajadores, lo vimos en el informe recién, perjudica a los jubilados y a los pensionados cuando hizo la ley de reforma previsional. Es un gobierno que apela, que está haciendo demagogia punitiva, que apela a la mano dura como política de seguridad. Yo creo que están construyendo un Estado gendarme, sin ninguna duda. Es un gobierno que además está sustentado en una alianza
una alianza que desde lo electoral es una coalición de partidos. Allí abreva la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y otros partidos menores. Entonces, ante ese escenario, me parece que la dispersión opositora lo único que beneficia es al presidente Macri. Pero eso ocurría también en 2015 y en 2017. Bueno, exactamente, por eso me parece que a partir de ese análisis uno saca determinadas Agustín, conclusiones. Pero ¿qué posibilidad hay de que se avance concretamente en un plan de acción, Bueno, en un programa? Porque la verdad las diferencias han sido grandísimas. Bueno, pero no hay que ser tan ansioso. No, bueno, yo digamos, pregunto. la ansiedad va en contra de esto. Bueno, pero, digamos, la ansiedad es contraria a esto. Acá hay que iniciar un proceso que se tiene que despersonalizar. es que es muy difícil despersonalizar. Bueno, todo es difícil. Digamos, yo no estoy diciendo que sea soplar y hacer botellas. Es un proceso que va a exigir decisión, voluntad política, perseverancia, persistencia, que va a tener momentos que parece que va a avanzar muy rápidamente, momentos que parece que va a tener retrocesos. Ahora, yo digo cuáles son las condiciones objetivas estructurales. Esta es una condición objetiva. Cambiemos es una coalición de partidos. En el 2015 Cambiemos tuvo paso. Nosotros no tuvimos paso y perdimos la elección. Ahora Entonces lo que nosotros decimos es que hay un 60%, según la última elección, de argentinos que votaron alternativas distintas a Cambiemos, y que hay que tratar de darle representación institucional, y que hay que tratar de darle a esos argentinos una alternativa política, electoral, que le pueda ganar a Cambiemos el 10 de diciembre en el 2019. Entonces, nos parece que hay que tratar de hacer ese esfuerzo, de construir un frente nacional, popular, programático y democrático, nos gusta decir a nosotros, en donde hay que armar una arquitectura, un diseño político electoral, a ese continente hay que meterle contenido con un programa, y después aparecerán quiénes son los dirigentes que en mejores condiciones están en representar esto. Si empezamos por los dirigentes, seguramente no vamos a llegar nunca a ese escenario. Y hay que quitarle presión también, porque ¿quién? Yo digo, ¿qué quitarle presión? Relajar un poco el proceso, porque unidad opositora no significa lista única. Exactamente. Puede significar una gran paso opositora. Unidad opositora no significa solamente los sectores que vienen del peronismo. La centroizquierda, Pino Solana, hasta el FIT, digamos, ¿no? Como expresión política. Bueno, hay que tratar de ver de qué manera se pueden confluir. Entonces, lo de hoy fue un hecho, un paso. Los compañeros decían, dimos el inicio. Yo creo que no hay que ni sobredimensionarlo ni subestimarlo. Digamos, ¿no? Me parece que va claramente en ese sentido, que podrán aparecer y replicarse otros hechos. Yo personalmente digo, bueno, lo que hay que hacer es apoyar todo intento que vaya en este sentido, independientemente si te tiene como protagonista o como espectador, digamos, ¿no? Esto es así. No, yo le iba a preguntar, Solá dijo, nos une Macri. Sí. ¿Macri puede ser el autor de un milagro? Bueno, está claro que el límite de la construcción de la unidad opositora es Macri. Nosotros tenemos que tener ese límite, tenemos que tratar de convocar a todos los argentinos que quieran construir un modelo distinto al que hoy ofrece Macri a la sociedad. ¿Quiénes están afuera de la unidad opositora? Los que se sienten más cómodos con el oficialismo que con la oposición. No se puede construir la unidad opositora con los oficialistas o con los que tienen más afecto en el oficialismo que con la oposición. Pero con el resto de los argentinos, nosotros tenemos que tratar de transitar ese camino. Lo que decía Daniel Filmus, de que la gente en la calle te para y te dice, construyan la unidad, es así. Porque igual, la Agustín, verdad es que lo que sienten es que todos los días están perdiendo. Igual los era argentinos. es mucho más interesante lo que planteó antes, digamos, el acuerdo programático, que un rejunte por el espanto. Porque el rejunte por el espanto ha sido bastante malo para la Argentina. Yo dije que ese era... No, por eso yo me quedo con la primera parte. Yo dije que ese era el límite, el límite de la convocatoria. Claro. Después hay que tratar de hacer un programa. El programa tiene que ser, a nuestro criterio, digamos, ¿no? Un programa profundamente antiliberal, un programa que recoja la defensa de la industria, del mercado interno, del consumo, del trabajo, del aumento del poder adquisitivo del salario, del respeto de los derechos humanos. Entonces, este es
Este es claramente el escenario sobre los cuales nosotros queremos construir. Entonces, me parece que ese es el camino que tenemos que llevar adelante, ¿no? Roberto Baradel también nos acompaña esta noche. Buenas noches, Roberto. ¿Qué tal? Buenas noches. Una situación de incertidumbre total respecto de la paritaria docente, ¿no? Incertidumbre total. Primero, a nivel nacional han derogado la posibilidad de discutir el piso salarial nacional. Y la gobernadora no sabemos qué está esperando. Tenía que convocarnos en diciembre. No nos convocó, tenía que convocarnos, le reclamamos en enero, no nos convocó y hasta el día de hoy no nos ha convocado para discutir la paritaria. Creo que es un error que era importante discutir con tiempo. Igual yo creo que estamos a tiempo, si hay voluntad política del gobierno, pero evidentemente... Faltan 3 semanas. 3 semanas, pero el gobierno nacional ha obturado la posibilidad de discutir el piso salarial nacional, nos niegan paritarias libres, ¿no? ¿Y qué cambia eso? Cambia, primero, producen un ajuste en el tema de la ley de financiamiento educativo. No, las provincias no van a recibir el fondo compensador. Había una parte que ponía, claro, a partir de establecer el piso, la nación... La nación, si la provincia no alcanzaba ese piso. Bueno, el gobierno dice que lo va a poner con el 20% por encima del salario mínimo. Pero eso es mentira porque ya está el 20%. Y en todo caso tenemos que esperar hasta el salario mínimo, recién hasta mitad de año, y que termina de consolidarse en... el año que viene. Hoy cerró Misiones, ¿no? Hoy cerró Misiones, 15%. Es decir, no solamente que cláusula gatillo, y hay otra serie Sin cláusula gatillo, me parece. A mí me dijeron, no tengo la información, me dijeron que estaban hablando del tema de cláusula gatillo, quizás puede ser que no haya sido cláusula gatillo, y una serie de blanqueos, que va más para arriba del 15 porque había una serie de blanqueos. Tengo la duda con lo que me decís vos, con lo del tema de cláusula gatillo. ¿Ustedes algo así aceptarían en la provincia de Buenos Aires? Nosotros 15% sin cláusula gatillo. No, de ninguna manera. ¿Qué es lo que dice Triaca, que es el techo? Lo rechazamos de plano, eso es firmar un salario de baja. Por eso nosotros estamos tratando de construir también, al igual que hicieron hoy, en el tema, en el campo social, en el campo sindical, la unidad de diferentes sectores que nos vemos perjudicados por las políticas económicas del gobierno. De eso quería preguntarle, la marcha del 21. La marcha del 21. Y hoy estuvimos con los movimientos sociales que se van a sumar. ¿Confirmado? Absolutamente confirmado. ¿Qué movimientos sociales? Lo que se da en llamar el espacio San Cayetano, que está la CETEP, la Corriente Eclosista y Combativa y Barrios de Pie. Se van a sumar, ellos van a hacer un reclamo propio también en el 15. Y hay que sumar a los diferentes sectores que estemos dispuestos a defender los derechos de los trabajadores, pero no solamente el espacio sindical. Hoy tuvimos una reunión en Gráficos, en lo que damos a llamar un espacio multisectorial, donde participaron pequeñas y medianas empresas, pequeños productores, que se van agobiados por las políticas económicas del gobierno, de importaciones indiscriminadas y de tarifazo, que aplican un tarifazo. Las pymes dijeron que tenemos que elegir entre sostener a los trabajadores o despedir para pagar la luz. La verdad que hay una situación compleja. Y me parece muy interesante el tema del espacio nacional popular, programático y democrático. Hay una degradación de la democracia. Estos 2 años estamos viviendo una degradación de la democracia en nuestro país. Hablaban de la república, venían hablando y terminan convirtiendo a la Argentina en una republiqueta. No se están respetando los derechos humanos, toman la decisión de no respetar una ley, paritarias libres, no hay paritarias libres en el caso de los docentes, confrontan y nos toman como enemigos cuando decimos que no a una imposición que quiere hacer el gobierno. Ese no es el país del diálogo y de una democracia donde tenemos diferencias, pero podemos convivir todo. Entonces, creo que el punto democrático es un punto clave porque es un Estado, una democracia cada vez más restringida. Y la iniciativa de crear una fuerza militar para actuar al interior del país es gravísimo. Los militares tenían vedados la intervención en lo que era la vida civil del gobierno de Alfonsín. Desde el gobierno de Alfonsín. Desde el regreso a la democracia. Y hoy quieren reeditar eso. Ustedes fíjense, los diferentes lugares donde hay despidos está militarizado, está la gendarmería. La gendarmería tiene que estar haciendo otra cosa, cuidando la frontera, no reprimiendo a los trabajadores. Otro tema que precisamente tiene que ver con esto, con la democracia restringida, con la posdemocracia, como lo quieran llamar, es la dinámica que se está viviendo en las calles. Tiro por la espalda en la Patagonia antes de una cumbre de ministros contra un muchacho que estaba apoyando un reclamo de pueblos originarios, muerto.
presos en las últimas movilizaciones de diciembre contra la reforma provisional. Que todavía hay 5. La compra de más de 1,5 millones de postas de goma para reequipar el aparato represivo para futuras movilizaciones, de cara a futuras movilizaciones. Heridos brutalmente por la represión, como ocurrió con el muchacho en situación de calle que atropelló a un policía. Hoy todavía sin consecuencias penales. En ese contexto se dio el caso que conmovió la opinión pública la semana pasada, el caso de Luis Chocobar, el policía comunal de Avellaneda, que ya saliendo de su casa en La Boca se encontró con una situación de robo a un turista, de robo y de intento de apuñalamiento, un robo violento por parte de 2 jóvenes que le sustrajeron la cámara. Uno de ellos, Pablo Cucoc, se escapaba con la cámara, lo atrapan 2 vecinos que también pasaban, 2 transeúntes, le sacan la cámara, lo desarman y cuando estaba huyendo, el policía interviene y entra a tirarle tiros. Todavía no terminó de cerrarse el caso, el juez Velázquez tiene que definirse sobre esto, pero claramente en el video que el viernes pasado reveló nuestro colega Fernando Soriano en el portal Infobae, queda claro que el relato de Luis Chocobar no es ni por asomo lo que ocurrió. O sea, no había una amenaza al turista para robarle la cámara. Hoy nos acompaña también el ex juez Mariano Vergés, a quien le quiero preguntar su postura frente a esto y también si, como ex juez, ve una intromisión por parte del gobierno cuando el presidente va y le dice, usted es un héroe. Sí, por supuesto. Yo creo que esto es una cuestión que ya ha sido denunciada, no solamente digamos mediáticamente, sino en la justicia. Yo creo que hay unas 5 o 6 denuncias por apología del delito contra el presidente de la Nación Macri, contra la secretaria, contra la ministra de Seguridad. Y yo creo que el tema es muy grave. Es decir, yo fui uno de los denunciantes y no se hace todos los días una denuncia contra el presidente. Pero lo que yo advertí fue desde el momento en que el juez Velázquez resolvió la situación y procesó, digamos, al policía, hasta el día martes en que la ministra tuvo una entrevista radial, digamos, en un programa radio, donde ella no solamente ratificó la situación, sino que habló de doctrinas a implementar y una serie de cuestiones por el cual yo creo que desde un lugar ni siquiera jurídico se dejó bien en claro que se privilegió, que se ensalzó, que se elogió y se felicitó la actuación de un policía que lamentablemente mató por la espalda, digamos, a un ciudadano que, delincuente o no, tenía que ser sometido en algún momento a la justicia. Ahora, doctor, eso es apología del delito, el artículo 213 del Código Penal. Eso es apología del delito. ¿Cómo definiríamos apología del delito? Precisamente cuando se ensalza, cuando se elogia un comportamiento que es ilegítimo. En este caso, además, ya había intervenido la justicia. Y el tema de la apología del delito, vamos a aclararlo bien, muchas veces tiene que ver con la cuestión artística, con la expresión, digamos, de la gente frente a una determinada situación. Sí, Andrés Calamaro cuando le exactamente, Andrés Calamaro, y todas esas cuestiones, digamos, que son discutibles, ¿no? Y además cualquiera de nosotros puede opinar sobre una determinada situación y es discutible que sea delito. Pero cuando provienen de funcionarios, en este caso el presidente de la Nación, y cuando después uno escucha que el jefe de gabinete, digamos, está diciendo que los 2 funcionarios, es decir, el presidente y el ministro, conocían perfectamente la situación. ¿Usted cree que no hay un error? ¿Lo conocían o lo dijeron para apoyar un poco más fuerte? Si lo conocían es gravísimo, y si no lo conocían le mintieron también a la ciudadanía. O sea, usted denunció como instigación al delito e instigación al crimen. Eso es como... el delito es apología del crimen o apología del delito. Sí, apología del delito. En este caso yo lo que estoy denunciando es que se está haciendo apología de la muerte. Y lo que está, digamos, me parece a mí, fíjese que al día siguiente de este hecho ocurrió un tiroteo ahí en la zona de tribunales,
a resulta de la cual terminaron 2 personas heridas tres, y demás. dos 3 funcionarios personas heridas. Una jueza y un secretario judicial. Me gustaría saber cuántos de esos balazos fueron de la policía. Bueno, se debería saber eso, ¿no? Por supuesto que yo creo que la investigación lo tiene que determinar. ¿Tuvo 20 tiros? 40. Aparentemente fueron 40. Pero, digamos, para mí... Los ladrones se escaparon, diríamos. Sí, lo grave de esta situación es la injerencia que tuvo el Poder Ejecutivo sobre el Judicial, en un tema que de ninguna manera justificaba la intromisión, pero de ninguna manera. Aprovecho que perdóname, lo aprovecho que lo tengo acá. Mañana se va a resolver la situación procesal, la sala cuarta del crimen, corregime si es así. La sala sexta del crimen va a resolver. El informe in voce seguramente se van a tomar unos días, ¿no, doctor? Entiendo que se pueden tomar 5 días. Por eso, mañana son las audiencias, se van a hacer los alegatos. El fiscal Ricardo Sanz dicen que va a acompañar la postura de la defensa, es decir, que quede libre de culpa y cargo, que sea absuelto de esta situación. El fiscal hace un par de días tuiteó: el delincuente elige poner su vida en peligro y el policía tiene la obligación de defender a los ciudadanos. Salgamos del laberinto de dejar salir a delincuentes peligrosos y cargar las tintas sobre los policías que dan la vida por nosotros. Esto no justifica que sea corrido de la causa en términos racionales. No, porque en realidad para que sea recusado tiene que recusarlo a alguna de las partes. Yo no sé si alguna de las partes lo habrá recusado. Yo personalmente no comparto. Ahora, perdón, pero al decir esto, ¿no? Sí, él es el que va a ser el alegato. Él es el fiscal mañana de Cámara y tiene posibilidad de intervenir, aunque en definitiva, digamos, el recurso está planteado por la defensa de Chocobar, eso está claro. Lo último, doctor, hay 2 camaristas, Marcelo Luchini, Mariano González Palazzo. Que el presidente haya hecho lo que hizo, que la ministra haya hecho lo que hizo y dijo, ¿es presión para Luchini y Mariano González Palazzo que tienen que resolver, confirmar o no el fallo del doctor Enrique Velázquez? Siempre es presión, aunque el juez, que en este caso sean ellos o cualesquiera otros, digan que no, porque en definitiva saben que sobre su espalda está la resolución sobre esta situación que tiene en vilo, digamos, al país. Yo creo que es un tema, claro que es presión, ¿cómo que no? Rossi, este caso, ¿cómo lo lee usted desde la política? Yo creo que es horrible la señal que emite el Poder Ejecutivo. Ustedes ponían ahí licencia para matar. Yo creo que le están diciendo a la fuerza de seguridad: maten, que nosotros los vamos a defender. Claro. Porque la realidad es que cuando a mí me tocó ser ministro de Defensa y uno sabe que las directivas hacia la fuerza de seguridad o hacia las Fuerzas Armadas son lineales. Entonces, cualquier policía en cualquier lugar de la Argentina que haya visto, que se haya enterado de esto, seguramente va a utilizar más impunemente el arma que le da el Estado para defender y custodiar a los ciudadanos. Yo creo que es horrible, claramente, una decisión de esta característica. Porque a mí me parece que hay varias cosas ahí. Primero, el hecho en sí mismo. Lo comparto con, no sé quién hablaba recién, de la decisión del Ministerio de Defensa, de la Fuerza de Despliegue Rápido, la FDR, que depende del Ejército, que tiene asiento en Campo de Mayo, ponerla como apoyo logístico a la Fuerza de Seguridad. La Ley de Seguridad Interior habla de apoyo logístico de las Fuerzas Armadas a la Fuerza de Seguridad, pero apoyo logístico es que la Fuerza Aérea ponga un Hércules para trasladar gendarmes de un lugar a otro si se necesita, o los camiones del Ejército, o las postas sanitarias que pueden llegar a tener las distintas Fuerzas Armadas en distintos lugares. ¿Para qué se va a necesitar una fuerza fuertemente pertrechada como la Fuerza de Despliegue Rápido de apoyo logístico? Dan un paso más para involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad, siguiendo la teoría del Comando Sur, al cual van a ver ahora tanto la ministra Bullrich como el ministro Aguad, que busca fundamentalmente involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. Entonces vamos hacia la conformación de un Estado gendarme. Y ya sé que tengo que cortar. Digo esto. Y esta exacerbación política de este hecho tiene que ver con el fracaso del gobierno en otras políticas. Está fracasando en su política económica, está fracasando en su idea de mostrarse como un gobierno honesto y transparente. Entonces ahora pareciese que la exacerbación de la política es la política de la mano dura. Y también en la política de seguridad, que se entienda bien, porque no es que con esto que se está resolviendo la delincuencia está cediendo, por el contrario. Claro, es un gran equívoco, ¿no? Nunca la delincuencia cedió porque se matan a más delincuentes.
Por el contrario, yo creo que es un tema que yo me pregunto qué van a hacer los delincuentes ahora con los policías. Sí, no hay duda, o sea, no hay duda. Estamos entrando en una especie de gran guerra que le está promoviendo la ministra y que el presidente está avalando. Gracias, Vergés, gracias, Darío, gracias, Agustín Rossi. Baradel, entonces... Es con cláusula de revisión. Lo que pasa es el tema de la redacción que me dicen que se aplica como gatillo. La primera dice provincia de Cerro, cláusula de revisión. Sí, no se llama cláusula gatillo, sino cláusula de la cláusula con el tema de la inflación. Pero no es automática. Bien, ¿ustedes tienen una propuesta de aumento salarial, de recomposición? Nosotros creemos que tiene que haber cláusula gatillo, tienen que blanquear las sumas que están por fuera del salario básico, incorporarlas al salario básico, y además creemos que tenemos que partir de una inflación más real. Nadie habla del 15%. Las consultoras más cercanas al gobierno hablan del 20%. Y nosotros tenemos una proyección para este año de casi el 24-25%. Así que ahí en esos valores vamos a estar discutiendo con el gobierno. Seguimos pendientes de la negociación, ¿verdad? Gracias por venir esta noche. Ustedes quédense porque en instantes aquí el récord del dólar 2020. Manda dólar al 2020. ¿Qué impacto puede tener? ¿Qué cascada de inflación puede generar? ¿Y en qué rubro se va a notar primero ese impacto? En instantes aquí en Minuto 1.